andás? Un gusto como siempre hablar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estoy bien por acá. ¿Cómo estamos allí por Buenos Aires? Es un día más o menos con sol, algunas nubes, 10 grados debe hacer más o menos, 12. Bien. Estamos esperando la selección. ¿Dónde lo vas a ver? Creo que lo veo con amigos, todavía no sé. Así que estamos viendo si eso ocurre. Bueno, me alegro que estés con nosotros. Publicaron ustedes un informe hace unos días que para mí es bastante significativo alrededor de lo que está pasando en la Argentina. Yo diría, los que más tienen menos pagan y los que menos tienen más pagan porcentualmente en impuestos. Esto es así, ¿no? Sí, en realidad ese informe sale de una ONG internacional que compara muchos países. Lo que estamos viendo es que en términos porcentuales, en la Argentina y en Latinoamérica en general, Brasil estaría peor que nosotros, Ujú. pero lo que estamos viendo es que los que menos tienen en términos porcentuales pagan mucho más que los que más tienen. Después, por supuesto, en términos absolutos, termina siendo mucho más lo que pagan los que más tienen por una cuestión lógica, ¿no? Claro. Pero el esfuerzo que hace los sectores populares, los sectores más pobres de la sociedad, es muchísimo más grande, enorme, en impuestos frente a los sectores que más tienen. Esto me parece importante a ver si lo podemos desarrollar un poco y contarlo, si te parece. Eh, Tiene que ver con decisiones políticas, Diego, porque para decirlo, para explicarlo bien. Obviamente, una persona que tiene más riqueza o más patrimonio, si uno lo ve en términos absolutos de cuánto paga, paga mucho más en términos absolutos de impuestos que una persona humilde, un trabajador. Pero en porcentaje del ingreso total, lo que tiene cada uno, que obviamente es diferente, el que es más pobre paga más impuestos porcentualmente que el que es más rico. Así sería, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso hablamos de esfuerzo, hablamos de cuánto de lo que le ingresa están poniendo. Entonces, de lo que le ingresa a una persona vulnerable, de menores ingresos, ponen impuestos muchísimo más. Con una cuestión adicional, esta persona va a necesitar un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que son salario indirecto. Va a necesitar que la salud ande bien, va a necesitar que la educación ande bien o lo mejor posible, que haya seguridad, porque no puede privatizar estas cosas como podría hacer una persona de altos ingresos. Entonces, lo que pasa con esto es que la redistribución del ingreso no acompaña las necesidades de la sociedad. Primer punto. Y esto se ve, mirá, un dato muy cortito, pero se ve cuando miras bienes personales como proporción de la recaudación total del ingreso. En total, bienes personales ocupaba 6,5% de los ingresos por recaudación del Estado Nacional en 2022. Bueno, hoy está ocupando 1,5%. Y es un impuesto que claramente toca más fuerte a los que más tienen. Pero cuando te fijas, lo han reducido a partir de las distintas leyes y decretos que fue sacando el gobierno de desregulación y ajuste de impuestos, lo fue reduciendo en estos años. Ahí te hago una pregunta, porque eso me queda más de una duda técnica. Esto de bienes personales 2022 está vinculado en ese momento, si mal no me acuerdo, al impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez, ¿no? Sí, pero no, ese impuesto lo tenemos como una mirada aparte, Ok, porque no es el impuesto clásico de bienes personales, fue un impuesto de única vez que pegó sobre los que estaban pagando bienes personales, pero se computa aparte. Y perfecto. además se computa en varios tramos del año y no solamente en enero o mayo, como estamos hablando ahora en esta comparación. Ok, y eso fue lo que fue haciendo que el sistema impositivo argentino vuelva a ser más, como se dice, regresivo, digo, las definiciones que se tomaron estos 2 años casi 2 años y medio, ya que llevamos de gobierno de Milei. Claro, progresivo significa que los que más tienen pagan cada vez más y los que menos tienen pagan cada vez menos. Eso sería progresivo Ujú. y ayuda a que la economía funcione de determinada manera. Los impuestos progresivos tienen una racionalidad económica detrás, porque favorecen el consumo. Cuando vos tenés una progresividad de impuestos creciente, haces que haya recursos que van de sectores que lo ahorrarían, pasan por el Estado lo gasta y termina en el sector privado, en sectores que necesitan de esas ventas y de ese consumo para poder vivir. Entonces, cuando vos tenés un aumento de la recaudación que pasa por el Estado, que no especula y no ahorra, sino que directamente gasta lo que le ingresa,
salvo que haya un superávit creciente muy loco como puede hacer este gobierno también, ¿no? Pero en esa lógica, agranda el mercado privado, agranda las ventas del sector privado y agranda la producción del sector privado. Entonces, cuando vos recaudás impuestos progresivos, mejorás racionalmente y mejor la economía de un país. Después tenés que ir a discutir si tenés restricciones de otro tipo para esa mejora, perfecto. Pero que un impuesto que crece en términos progresivos mejora el mercado privado, está demostrado por los datos. Sí, yo ahí quiero hacer algunas puntualizaciones alrededor de este informe que ustedes trabajaron y que mostraron, digo, sobre la cuestión impositiva, porque un poquito lo habíamos charlado hace un tiempo. Estoy medio mal con el retorno, pero sobre el 50% de los argentinos y de las familias argentinas más pobres pagan el 36% de los ingresos, digo, el 36% de sus ingresos es la presión impositiva que tienen. Ahora, si vos estás dentro del 10% más rico de la Argentina, en promedio de tus ingresos tributás el 26%. Ahí está, para graficarlo numéricamente, la inequidad, que a veces es difícil dimensionarlo en términos porcentuales, pero aquí es muy evidente, digo, si sos más rico de tus ingresos, el 25% se pueden ir potencialmente en impuestos, si sos en el 50% más pobre, eso llega casi al 40%, ¿no? Sí, es así. Esos son los datos de la ONG Global. Es Ujú. así. Y como ya te digo, es un problema esto. Uno tiene que apuntar a que haya mejores impuestos. ¿Y cuál es la lógica que tienen los libertarios detrás de esto? Pues tienen una lógica. Ellos dicen que al mejorar la baja de impuestos para los sectores más ricos, le dan un incentivo a la oferta, le dan un incentivo a los sectores empresarios que al tener menos peso de sus ventas en impuestos, van a sentir un incentivo a invertir más y con eso vender más y producir más y generaría empleo. Es el famoso derrame de la copa neoliberal, que cuando uno va a mirar los datos, va a mirar la historia, se va a fijar en los 90, se va a fijar a Brasil, se va a fijar a Latinoamérica, se va a fijar a Argentina, lo vimos con Macri, lo vemos ahora, no funcionó nunca así, jamás funcionó así. Cuando vos le achicás impuestos a los más ricos, ajustás la demanda interna y eso hace que la inversión termine cayendo, porque la inversión se acomoda si puede vender. Si no puede vender, no va a invertir porque le parece que está bueno la rentabilidad que podría tener sin impuestos. Y cuando vos bajás impuestos, quitas mercado interno. Entonces, como no lo comprende los libertarios, lo que estamos viendo es que este modelo llegó para quedarse así y que no va a haber ese rebote que prometen, porque no lo comprenden. Es un diagnóstico que no entienden. Ellos creen que bajando impuestos puede haber más oferta y más inversiones. No va a pasar. De hecho, lo estamos viendo cuando vemos la economía partida. ¿Dónde hay un poquito más de inversiones y un poquito más de oferta? En lo que se vende afuera, no en lo que se vende adentro. Cuando te fijas, minería, agroindustria, hidrocarburos, está ganando en inversiones porque se vende afuera, pero adentro se está vendiendo menos, porque Sí, los precios no acompañan justamente. de hecho, una cosa que me parece interesante alrededor de este tema, ahora si querés hablamos un poquito más del último informe que presentaron en las clases económicas de la semana, sobre todo porque me interesa mucho lo que estamos hablando, lo que ustedes publicaron, que nosotros ya lo vimos el otro día, alrededor de las personas que dejaron de tener prepaga y cobertura Sí, privada de salud. Pero porque está dando mucha vuelta esta idea de la economía dual o de la economía a dos velocidades, pero son dos cosas distintas. Una cosa ayer hubo una nota del ex ministro Culfas en el diario Río Negro que decía, bueno, no hay una economía a dos velocidades, hay una economía dual, una que avanza a una cierta velocidad y la otra que no avanza, porque si hubiera dos velocidades, bueno, podemos decir una va rápido y la otra traquea, avanza más despacito, pero avanza. No, acá hay una economía que funciona y una economía que está en retracción. es así. Nosotros hablamos de economía en K, modelo en K, porque tenés uno que va para arriba a partir de un punto y uno que va para abajo. No es que tenés dos que van para arriba a distintas velocidades. Uno va para arriba y uno va para abajo. Los que van para arriba son los que están vinculados al mercado externo, que es lo que contaba antes, y tiene un recorrido en todo lo que estamos charlando, que pasa por el RIGI, pasa por el decreto 70, pasa por la ley de bases, pasa por todo ese recorrido y le da beneficio a los sectores que pueden exportar afuera con buenos precios en este momento en el mercado global. Pero los sectores que dependen del mercado interno vienen cayendo con mucha fuerza y justamente van para abajo.
Y ahí es donde nos encontramos con las pymes, que cayeron 26.500 pymes, nos encontramos con la destrucción de empleo, más de 220.000 empleos privados registrados caídos desde que empezó el gobierno de Milei. Nos encontramos con los distintos sectores, metalmecánica, textil, farmacéutico, Sí. incluso es un caso bastante particular, porque estás viendo que bajan las ventas por cantidades en las farmacias, pero suben las ganancias de los laboratorios. Entonces, tienes toda una recomposición de precios y toda una situación en el mercado interno que impacta en todas las pymes y las empresas y los trabajadores del mercado interno. Ahí te hago un apunte, digo, porque está también en el informe, porque ustedes los han ampliado más sobre el tema de la protección de salud. Nosotros informamos el otro día, lo decía el diario Clarín en su informe, que más de 750.000 argentinos dejaron de tener cobertura de prepaga. Pero ustedes en el informe que presentaron esta semana marcan con algún criterio, digo, me parece que han ampliado la base, que son más de 1 millón de personas las que dejaron de tener cobertura por fuera de... Es una excelente pregunta. ¿Cómo? Te cuento cómo Sí. fue. Nosotros fuimos los que descubrimos, mirando el informe semestral del INDEC, de condiciones de vida de los argentinos, que según este informe, que es semestral, había Ujú. 750.000 personas que habían perdido su lugar en la salud privada, prepaga, seguridad social. Lo habían perdido por precio y porque no habían perdido su empleo formal a lo mejor. Cuando nos fuimos a mirar a la base de PH, que es trimestral, y la recortamos trimestre, último de 23, ya no semestral como nos informó el INDEC. Fuimos nosotros a hacer el laburito nosotros metodológico. Último trimestre de 2023 contra último trimestre de 2025. Y ahí nos encontramos que la diferencia es todavía mayor, pues ya no promedia semestre, promedia trimestre. Más de 1 millón de personas son las que perdieron dentro del universo de la PH, ya te digo otra cosa, dentro del universo de la PH, más de 1 millón de personas perdieron esa posibilidad de tener una salud en una prepaga o en una obra social que tiene que ver con la pérdida de empleo y con los precios de las prepagas. Claro, porque Pero te para, digo te hago más, una... un Sí, ratito más, una cosita más muy menor. sí. Esto es el universo de la PH. Si vos querés llevarlo, extrapolarlo, algunos dicen que no conviene, otros dicen que está mal la cuenta, pero guarda, si lo extrapolás al universo del total de la población del país, los que pudieron haber perdido Cobertura. este beneficio de salud privado son 1,5 millones de personas. Entonces, ahí tenés distintos números para entender, quédate con el de 1 millón si querés, pero tenés distintos números para entender que tenés un problema realmente en la vida de los argentinos vinculado con todo lo que estamos charlando ahora, ¿no? Sí, sobre todo Marco, digo, y está bien que hayan marcado la elaboración que hicieron, porque siempre es importante, digo, elaborar y decir, che, nosotros hicimos este laburito. Yo lo vi, estaba antes en un medio nacional y después llegó el viernes el resumen, que está muy bueno, el que nos mandan todas las semanas, que decimos sobre economía. Pero aquí voy, digo, que también la pérdida de la prepaga, como ustedes lo marcan, habla de la pérdida de empleo privado de calidad, porque se han destruido trabajos en sí, y mucho de la precarización, porque muchos privados, trabajadores que estaban en empresas privadas, que o bien perdieron su puesto o se los pasaron a un monotributo. Porque asumo que la mayoría hay gente que paga la prepaga taca de la suya, porque puede, y otra que hace un combo entre lo que te paga la relación de dependencia y bueno, vos ponés un mango más arriba. Claro, si pasaste de estar en relación de dependencia a monotributo, y bueno, automáticamente una de las cosas que vas a recuperar, cortar es la prepaga, Es así, y sumale a el esto aumento. que tenés precios de las prepagas que en promedio suben 450% desde 2023 contra salarios que no llegan a subir 310% desde 2023. Claro, Entonces, esta diferencia de poder adquisitivo que también es contra la inflación promedio, bueno, contra las prepagas es mucho más. Y entonces te cuesta mucho más llegar a fin de mes pagando esas prepagas. Con lo cual, claramente, que pagaba era la prepaga de su bolsillo por sus ingresos todos los meses, porque no tenía un trabajo formal desde antes, está muy complicado. Y sumale que no tenía un trabajo formal, en 220.000 casos lo perdieron en el sector privado. claro. Y que muchísimos de esos, digo, la gran mayoría también, digo, muchísimos de esos, como hablábamos, se fueron a tener un monotributo o, lo que es aún peor, se fueron a la casa.
es así, y el contexto es claramente el de un gobierno que achica el mercado, achica las ventas. El gobierno, en algunos funcionarios sabemos que lo saben, Sturzenegger lo ha dicho textualmente, para bajar la inflación, algunos deberán perder su trabajo. Fue textual, él lo sabe, él lo entiende, entonces Sturzenegger no está mintiendo. El resto yo no sé si lo sabe, Milei no sé si lo entiende del 100%, si cree que realmente puede haber un rebote con esto. La verdad que nosotros nos estudiamos estos temas en el Instituto Argentina Grande con los compañeros, nos damos cuenta que hay realmente una falta de visión de país que asusta, que alerta, y tratamos de difundirlo por eso. Te llevo otro de los, como última, digo, de este informe tan fuerte y tan amplio que hacen semanalmente en el Instituto Argentina Grande, que tiene que ver, si lo tenés ahí a mano fresco, qué está pasando con la dinámica del mercado cambiario, de la compra de reservas, porque estamos en un momento donde el gobierno anunció, yo lo veo positivo, que tuvo un saldo de un superávit comercial en el mes de mayo de casi 3.500 millones de dólares, y en lo que va de esos de los 5 meses que tuvimos hasta mayo, un superávit del orden de los 10.000 millones de dólares. Es mucha plata, pero ustedes están viendo también una dinámica donde el gobierno no puede retener todos esos dólares que se venden en el mercado único libre de cambios. Volvemos a lo mismo. Me parece que es bueno mantener esta idea de la economía en K, mantener esta idea de que hay una economía de mercado interno deprimida, en recesión, frente a una economía exportadora que le va bien. Entonces se da el doble fenómeno. Mejores exportaciones en los que exportan, con mejores precios, por lo menos hasta acá. Ahora bajó bastante el Brent, bajó muchísimo el Brent, estuvo en 110, hoy Ujú. está abajo de $80, pero con muy buenos precios hasta acá. Hubo muchas exportaciones, con una economía interna que cae. Cuando la economía interna cae, te pide menos importaciones, tanto de bienes comerciales, que son los más comunes para hacer seguimiento, como de servicios. Entonces, también hay una baja por el lado de las importaciones. Esta diferencia está favoreciendo al gobierno que está logrando acumular reservas. A nosotros nos parece positivo que se acumulen reservas, esto lo vemos. El riesgo país está acompañando eso. Hoy el gobierno hace un anuncio en el boletín oficial que va a colocar, intentar 5.000 colocar de millones de vuelta dólares. en el mercado de Estados Unidos con ley extranjera, vía bancos todavía, vía entidades extranjeras, no son los clásicos bonos, todavía ese paso lo dará después, pero claramente sigue endeudándose en función de esto, ¿no? Una economía que no le pide dólares para la economía real y un sector financiero que está de fiesta y no está enlazando con las necesidades del país. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la parte externa la quieren ordenar en base al trabajo de la gente y nos parece mal, porque entendemos que hay un camino que permite ordenar la parte externa con trabajo de la gente. Entonces, que Exacto. es justamente el objetivo que tenemos, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo que tenemos como país? Más trabajo, más producción, más salario, vivir mejor, estar ordenados, no tener inflación, todo un montón de cosas que el gobierno hace menos de la mitad. Exactamente. Hernán, te agradezco un montón. Estamos en comunicación la semana que viene. Muchas Siempre gracias, interesante Ignacio. los informes del Instituto Argentina Grande, porque por un lado sigue muy bien la coyuntura, pero también digo, hay mucho trabajo de, como ustedes dijeron, de microdatos, de mirar las fuentes originales y desde ahí ir construyendo información pública. Muchísimas gracias, Hernán Herrera, del Instituto Argentina Grande. Muchas gracias. Impuestos los que más tienen.